Muy buenas tardes a las dos. ¿Qué tal? Hola, Siri, ¿qué tal? Siri, tú eres una de las que ha votado en contra de esta ley. ¿Por qué has votado en contra? Has puesto 2 tweets explicando los motivos, y uno de ellos era quedarse pues hasta el 2024, abril del 2024, para tener elecciones en diciembre, y que había otro proyecto de ley en minoría, un dictamen en minoría que hablaba sobre dejar los puestos o las curules en julio de este año. ¿Cuál es la diferencia? En uno hay asamblea constituyente, si no me equivoco. ¿Por qué uno sí y otro no? ¿Cuál es tu explicación, Sigrid? Sí, mira, gracias Laura, y para intercambiar un poco con Susel, que ya habíamos estado conversando. Para mí ahora se ha convertido todo esto en un tema de matemáticas, ¿no? Un poco para ver el tema de los 2 dictámenes que tenemos, uno en mayoría y uno en minoría, pero el dictamen en mayoría no lo vimos hasta minutos antes de la votación. De hecho, eso también es verdad. No soltaban el texto, decíamos Susel y yo, no han soltado todavía el texto para saber cómo, porque todo empieza con un primer proyecto de ley de Susel Pared y de Digna Calle. Y esos proyectos decían que la elección fuera en abril del 2023. Entonces, cuando esperábamos al dictamen final que íbamos a votar hoy, decíamos, no sueltan el texto, hay que ver exactamente cuál es la fecha, cómo nos ajustamos a esa fecha, qué nos va a permitir hacer que no, etc. Entonces, imagínate abril del 2023 a diciembre del 2023, que en el dictamen ahora que se ha votado y que ha perdido decía, nos vamos todos el 30 de abril del 2024, uno piensa en que hay 22 fallecidos o 21 fallecidos. La verdad es que es cruel contar muertos en un contexto como este, y para mí 30 de abril del 2024 no me hacía ningún sentido. Y creo que si analizamos la votación, no por bloques, sino digamos, por bancadas, porque tú bien has dicho, 49 a favor, 33 en contra, 25 abstenciones y por ahí gente que no votó. Pero ninguna bancada, excepto el fujimorismo, ha votado completa. Todas las bancadas o partidas, y ese es un hecho. Y es un hecho porque no ha sido una decisión sencilla el evaluar. Sí quiero que nos vayamos, pero no quiero que nos vayamos en 2024 porque la gente a hoy muere, porque la gente afuera nos lo va a reclamar. Yo no estoy segura de que comparta... Laura, un poco tu lectura con respecto a que las protestas se van a intensificar por esta primera votación, porque creo que las protestas también se hubieran intensificado si les decíamos adelanto de elecciones hasta el 2024 que nos vamos. Claro. Tiene que ver cómo se dé el mensaje, ¿no? Sí, entonces, ¿tú crees que el Congreso, porque ahora mismo ya no hay debate, se ha suspendido el pleno del Parlamento, pero ¿hay algún indicio de que se va a poder debatir y someter a votación este informe que tú dices que es este proyecto que es en minoría y que habla de unas elecciones y que es el proyecto de Susel Paredes para que sean en abril del próximo año? O sea, ya inmediatamente. Sí, el dictamen de minoría no es de Susel, pero recoge una fecha más cercana que nosotros creemos es mejor mensaje le daría a la población. Por eso te decía que era una cuestión de matemáticas. O nos quedamos 7 meses más con el dictamen en minoría, o nos quedamos 16 meses más con el dictamen del Fujimorismo, porque explicó Nano Guerra García, es el dictamen de la Comisión de Constitución. Entonces para mí, es un tema también de números en ese momento. Ahora, ¿qué viene ahorita? Lo que nos han dicho es que sí hay una disposición de retomar el pleno hoy, entonces yo me voy a quedar aquí hasta que convoquen, insistiendo en que convoquen nuevamente retomar el pleno. No se necesita una nueva convocatoria porque es suspensión del pleno. Entonces, en cualquier momento te dice continuamos y continuamos. Pero creo que primero es una reconsideración, me parece que la ha pedido el congresista Salguana, y creo que este es perfecto para poder sentarnos a dialogar, porque te voy a ser muy sincera, Laura, y creo que esto Susel lo va a compartir y lo va a entender muy bien. Yo estoy a favor de irnos. Mi ideal no es irnos el 2024, es irnos antes. Pero si yo veo que el dictamen en minoría tiene la posibilidad de perderse, tampoco voy a ir, ¿no es cierto?, a tirar todo lo trabajado por la borda y votar a favor, ¿no es cierto?, del dictamen en minoría sabiendo que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, esta reconsideración que se va a discutir primero también es un buen momento para hablar y ver si es que el dictamen del Fujimorismo puede acortarse un poco más. Esa es nuestra intención, poder negociar, porque somos parlamentarios y también negociamos sobre estas cosas, negociar de que los plazos sean más cortos si realmente hay la voluntad de hacer las cosas antes y que, porque seamos sinceras, más que la opinión del experto del jurado o del experto de la OMPE, el congresista hace las leyes, el congresista deshace las leyes. Podemos, si hay voluntad política, irnos un poco antes y al menos encontrar un punto medio en cuanto a fechas con el dictamen del Fujimorismo. Si es así, esa reconsideración va a ser muy valiosa, ¿no? Discutirla. Sí, y de hecho ayer han estado en el Congreso de la República, Piero Corbeto precisamente y Salas Arenas se han dicho, bueno señores, ustedes tienen que decidir y nosotros tenemos que cumplir con lo que ustedes digan, ¿no? O sea, si ustedes me dicen ahorita ya elecciones en abril, lo van a tener que hacer porque el Congreso lo ha estipulado de esa manera, o sea, se ponen a trabajar y simplemente ya.
¿O ha dicho lo contrario o me equivoco? No, sí, lo que han dicho ellos es que acortar los plazos podría producir elecciones de mala calidad. Es decir, se podrían lesionar los derechos ya sea de los electores o de los postulantes, por ejemplo, los tiempos para impugnar, los tiempos para tachar, los tiempos para componer las listas. Eso es lo que han dicho ellos, ¿no? Que también tiene sentido. Entonces, o sea, cuando ellos dicen acortar plazos, ¿se refieren a abril del 2023? ¿Elecciones a esa fecha? Sí, a abril del 2023. Ah, ok. Pero en realidad, como dice Sigrid, pueden haber otras más fechas, ¿no? Pero tendríamos que no solamente tener un acuerdo, sino encontrar cuál es la posibilidad legal de hacerlo. Claro. Porque hay un principio que es la de la intangibilidad de las normas electorales, que debe ser de un año antes. Entonces tendríamos que hacer cambios que irían contra los principios de las normas electorales. Y eso podría ser perjudicial para quienes van a elegir y para quienes quieren ser elegidos. Pero una norma para votar en julio del 2000, pensando en voz alta, Sigrid, si votamos en abril, ¿quiénes van a poder postular? Los mismos partidos. Claro. Ya. En esta escena de los mismos partidos vamos a reeditar la película, pero con otros actores. Con otros actores. Sin embargo, también es cierto que quien está más sólido en este escenario de tiempo más corto es el único que ha mostrado solidez en su bloque. ¿Quién? El fujimorismo. Claro. O sea, en mi opinión, podría beneficiar a Keiko Fujimori si es que se vota así. Claro. ¿Por qué? Porque ese bloque es sólido y eso se repite también afuera. Porque hay otros partidos inscritos que van a distribuir, se van a distribuir el electorado. Claro. Pero ¿qué bloque está sólido? Ese bloque. Claro. Siri, no sé si piensas lo mismo que acaba de explicar la congresista Susel Paredes. Sí, mira, yo creo que nada en política es gratis y yo creo que el fujimorismo ha votado en bloque por el dictamen actual. Eso también nos dice algo, ¿no? Ellos tienen muchísima claridad de lo que podría ocurrir si las elecciones se dan para diciembre del 2023 y nos quedamos hasta abril del 2024. Es decir, no creo que ellos propongan algo que vaya en contra de su propio partido. Sería un poco ilógico pensarlo. Pero yo no creo que cambie mucho tanto en términos de oferta electoral. Es decir, 7 meses más o 16 meses más, yo no creo que en esa diferencia surjan nuevos partidos, etcétera. Además, tenemos unas reglas electorales, Laura, complejas, ¿no? Por ejemplo, la persona que quiera postular a la presidencia desde un partido político, de acuerdo a nuestra ley electoral vigente, tiene que haber estado 1 año inscrito en esa inscripción electoral. Claro. Seamos sinceros, ¿qué candidatos presidenciales, a menos que nosotros decidamos suspender esa norma, ¿no es cierto?, o eliminarla transitoriamente, pero en estos momentos, ¿qué candidato presidencial está inscrito hace 1 año en su partido? El señor César Acuña, la señora Keiko Fujimori, Luna. Y nos quedamos un poco ahí. O sea, de verdad que la oferta política, como te comento, el adelanto de elecciones, y quien te habla, y Susel misma lo debe saber, yo soy una persona joven y yo también te podría decir, mira, yo he querido hacer carrera política y en 2 años no se puede hacer carrera política. El adelanto de elecciones también perjudica a quienes sentimos podríamos haber trabajado mucho y haber dado mucho más. Pero elecciones no están para eso y yo creo que ahí el sentimiento popular es el que más tiene que ser recogido. Yo sé que hemos sido muy fuertes, o tú has sido muy fuerte, Laura, en calificar a la gente que no votó, a los congresistas que no votaron, pero ha sido una decisión también bien complicada y yo felicito, me alegra o me da algo de esperanza, para no decir me alegra, porque pocas cosas me alegran en este contexto, de que podamos tener un espacio para seguir no solo viendo una reconsideración, sino viendo un dictamen en minoría y dar todo lo posible por ceder. Aquí parece que ningún lado quiere ceder. Si a mí me toca ceder en estas 2 votaciones que toquen, lo voy a hacer, pero no voy a abandonar el hecho de que para mí, 1 año y medio más de gestión congresal e incluso gubernamental, porque ya se está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, lo cual imagino llevaría a tener al presidente del Congreso arriba, es una locura. Es una locura. Ese es el contexto. Tú, en este contexto también, ¿tú estás de acuerdo con que Dina Boluarte dé un paso al costado, o su PCM, o quién? En el caso del Ejecutivo.
Yo conversaba esto con Susel, yo le he dicho a ella con toda sinceridad y transparencia, te lo digo a ti y a todos los que nos ven, yo estoy de acuerdo que Dina Boluarte se vaya, si se va el presidente del Congreso, y pasamos, por favor, a ser congresistas, no niños de 5 años, sino congresistas adultos, escogiendo a una persona que genere un poco más de consenso o que dé también un poco más de neutralidad hacia las personas. Sí, de hecho, que esa persona sea la que... Sí, de hecho, Susel Paredes había mencionado a Héctor Acuña. ¿Tú a quién propones? Yo le había propuesto a Susel, imagínate, pese a que hemos votado diferente en esta votación. Yo había pensado conversar con ambos lados, y Susel sabrá, en votaciones yo a veces voto mucho más a la izquierda, Susel siempre vota o con la derecha o con la izquierda, dependiendo un poco también de sus principios, de lo que ella considera correcto en ese momento, y yo le decía a ella, si ella puede dialogar con los dos sectores mucho más, yo podría apoyar eventualmente que ella se plantee, pero evidentemente tiene que ser alguien de consenso, Laura. Yo no te voy a venir a decir acá, yo quiero ser, no es cierto, la nueva presidenta de la mesa directiva, porque sé que de repente eso va a generar nuevamente una confrontación. ¿Y qué te parece Ed Málaga como un candidato? Porque entiendo que él está trabajando en ese sentido. Yo no sé dónde está Ed Málaga. Hoy día Ed Málaga no votó, no lo vi. Y no solo no votó, sino que su nombre aparecía como de licencia, no lo sé. Me hubiera gustado que esté aquí para al menos conversarlo con él, pero ese también es un problema. El ausentismo, poder verlo, sí. ¿Pero él te parece que es un candidato que podría él presidir una mesa directiva en el Congreso en estos momentos de crisis? Mira, ayer la señora Carla García puso un tuit donde dijo que la situación ameritaba algo más que solo vara de parte de la policía. Y el señor congresista Ed Málaga retuiteó ese comentario, avalando de alguna manera que no solamente se necesitaba violencia. Y yo creo que ese retweet, yo sé que suena quizá pequeño, ¿no? Quizá suena una nimiedad, pero a mí me dejó un sinsabor terrible sobre cuál pueda ser su perspectiva frente al abuso que se está cometiendo, los fallecimientos innecesarios, el derramamiento de sangre, y no me da esa confianza. Entonces te quedas con Susel Paredes como candidata a una eventual mesa directiva, siempre y cuando Dina Boluarte se dé cuenta que el Perú está ardiendo y dé un paso al costado. Yo creo que se tienen que ir tanto presidente del Congreso como presidente de la República, porque recordemos, si Dina Boluarte se va, no solamente asume el presidente del Congreso de la República, sino que hay también quienes están pidiendo que se plantee cerrar el Congreso, y eso implicaría que Dina Boluarte, no lo sé, mande una cuestión de confianza al Congreso, y lo que tendríamos al final del día es que la señora Boluarte manejaría todo a través de decretos y ella sería la presidenta sin ningún otro balance de poder. Claro, y eso también... Sí, pero eso, a ver, pero... en medio del fuego. No, momentito, que una vez que Dina Boluarte meta una sola cuestión de confianza a este Congreso, al día siguiente la vacan. O sea, no hay de otra, ¿no? No creo que sea... no sabemos, de repente no tiene los votos para vacarla. Ah, bueno. No, pero si lo quieren cerrar, por supuesto que lo van a vacar, porque ya afectaría a todos, ¿no? Todos los que no se quieren ir, ¿no? Pero bueno, sí, y una última consulta, antes ya de despedirnos, que son 3:50 y nos quedan pocos minutos para esta edición extraordinaria en Nativa a Fondo. Algunos congresistas de izquierda, entiendo más de Perú Libre, piden que dentro del proyecto de adelanto de elecciones se ponga también un referéndum para Asamblea Constituyente. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con este pedido? Sí, yo estoy de acuerdo y solamente para ahí sí, no digo confrontar, pero en todo caso discutirlo un poco más con Susel. Este dictamen en minoría no plantea que pasemos a un proceso constituyente, plantea que hagamos un referéndum, es decir, una consulta popular en práctico, que se incluya una cédula en el adelanto de elecciones en donde se le pregunte a la gente si quiere o no asamblea. No vamos a pasar, y yo estoy de acuerdo con esto, ojo, yo no creo que la Constitución se tiene que cambiar mañana, o en 3 meses, o en 16 meses. Yo creo que es un proceso en el cual se debe informar por qué cosas se quieren, si no se quieren. De repente, como dicen un gran grupo de los congresistas, la gente no quiere nueva constitución. Entonces, ¿cuál es el problema de consultarle a las personas? Y si en efecto no la quieren, pues pasaremos la página hacia otros debates, o en todo caso veremos también cómo los partidos políticos pueden canalizar mejor las verdaderas banderas de la gente. Pero si es cierto que la gente quiere una nueva constitución, demos la oportunidad de que la gente lo diga, y no lo diga a través de manifestaciones, sino lo diga a través de la democracia. La consulta o el referéndum es un mecanismo democrático. Yo estoy a favor de esa consulta, pero como te digo, Laura, estoy dispuesta a ceder, porque si no cedemos cosas, no vamos a llevar el diálogo a ningún puerto, ¿no? ¿Algunas palabras en medio de esta crisis? ¿Cuál sería la mejor salida?
Sí, yo creo que para redundar, pero igual creo que es importante en un mensaje final dejar los temas más importantes que ya se han dicho. Estamos totalmente de acuerdo en que el adelanto de elecciones tiene que darse. No es el mejor escenario porque además todavía tenemos que parar y frenar la violencia y eso corresponde también a que el Ejecutivo acciones concretas que no está tomando hasta ahora y creo que las renuncias que se vienen van a decir mucho también, pero que en ese afán de irnos, porque lamentablemente no hemos cumplido las expectativas y es que hacer el mea culpa y la autocrítica por ello, debemos hacerlo con celeridad, debemos hacerlo con sinceridad, no por la conveniencia política de quien vaya a ganar las próximas elecciones una vez convocadas. Y creo que en aras del diálogo debemos estar dispuestos a ceder. Ninguna negociación entre congresistas, si alguien no cede en algo, va a poder tener un consenso, va a poder salir airosa. Así que creo que ahí podemos tratar de articular entre las dos y entre otros congresistas que puedan estar en esa misma línea. Agradecerte nuevamente, Laura, a ti, Susel, y que se convoque, por favor, un llamado lo antes posible a el reinicio del Pleno, que hoy debiera votarse todo lo que queda sobre el adelanto de elecciones.